Hoy en nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo, queremos saber si hay alguna relación entre la ley moral y el hecho de conocer al Dios vivo. Manténgase conectado. Dice el apóstol San Juan en la primera epístola, el capítulo 2, versículos 3 y 4 así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Los versículos son contundentes en cuanto a la relación que existe entre conocer a Dios y obedecer su santa ley. Cuando una persona dice que conoce a Dios y no obedece sus 10 mandamientos, el texto dice que esa persona es una mentirosa y en realidad ni siquiera conoce a Dios, porque hay una conexión directa entre conocerlo y obedecerlo. Los 10 mandamientos son una transcripción del carácter de Dios, y cuando Jesús toma el control de la vida del pecador arrepentido, todo lo que era imposible para el hombre solo es posible por el poder de Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Además, 1 Juan 5 y el versículo 2 menciona lo siguiente: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando yo conozco a Dios, lo demuestro obedeciendo sus 10 mandamientos, la ley moral, la que fue escrita por Jehová en tablas de piedra y colocado adentro del arca. Pero cuando yo amo a Dios, también lo demuestro guardando sus 10 mandamientos. En otras palabras, conocerle y amarle es equivalente a obedecerle. Es importante recordar que Cristo dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No intente hacerlo sin amor. No intente hacerlo por temor. No intente hacerlo por ninguna otra motivación que no sea el amor, porque cuando uno ama, uno obedece y lo hace con gusto. De hecho, el versículo 3 agrega, 1 Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando amamos a Dios con todo el corazón, obedecemos sus mandamientos, obedecemos su palabra y lo hacemos con todo el corazón. No es una carga hacerlo, no es gravoso hacerlo, no es aburrido hacerlo, no es frustrante hacerlo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor todo lo puede. El amor todo lo logra. El amor todo lo soporta. El amor todo lo hace. Por eso es importante basar nuestra experiencia cristiana al amor. Hay que amar a Dios con todo el corazón para guardar los primeros 4 mandamientos, y entonces hay que amar al prójimo como a sí mismo para guardar los últimos 6 mandamientos. Conocer a Dios equivale a guardar su santa ley. Amar a Dios también se demuestra obedeciendo su santa ley. La ley ceremonial fue abolida, pero la ley moral es eterna y para siempre. Y por eso la Biblia dice en 1 Juan 3 y el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ¿qué? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vea qué tremendo este versículo. Cuando usted nace de Dios,
cuando usted nace del agua y del Espíritu, la Biblia dice que ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Y por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, usted puede vivir una vida de obediencia porque hay poder en el nombre de Jesús. Y la Biblia explica en 1 Juan 2:1 que cuando uno peca no es la regla de la experiencia, sino que es la excepción a la regla, porque en Cristo hay poder para vivir una vida en victoria.